Queridos hermanos, muy buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios en Ricos en Cristo y quiero darles la bienvenida en esta tarde a mirar al Señor, a conocer de la verdad, a ver su palabra. Mis amados hermanos, gracias por la fidelidad de Dios que podemos estar presentes y les animo a que tomen su Biblia, tomen un espacio adecuado para el estudio y si es que es posible, reducir ciertas distracciones que siempre no nos permiten hacerlo, ¿ok? Entonces, planifique este tiempo para estudiarlo, ¿ok? Ciertamente este estudio queda grabado, pero estoy seguro que si no planificamos el estar presentes, no vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, gracias a Dios por eso, ¿ok? Lo que usted necesita el día de hoy es su folleto de estudio, necesita su Biblia. Si es que tiene a la mano el comentario bíblico de William MacDonald, también vaya a buscarlo este momento. Un diccionario bíblico, si es que es posible, pero si no, no hay problema, ¿ok? Ahora, permítame hacer una oración y empezamos enseguida, ¿ok? Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tu amor cambia todas circunstancias, Señor. Y quiero agradecerte, mi Dios, por esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos tu palabra y utilizar este medio para darte la gloria, Señor. Oro por la iglesia local, que como cuerpo podamos crecer y servirnos y apoyarnos y mirándote a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, la lección pasada nosotros nos quedamos en el versículo 4 de Efesios, del capítulo 1 de Efesios, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan que el título de esta carta o lo que nosotros le hemos puesto es como ricos en Cristo y habla acerca de cómo Dios ve a la iglesia, ¿ok? Y si es que usted no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, no ha creído en el Evangelio, que es que somos pecadores, separados de Dios, pero que Dios en su soberanía mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, pagar el precio del pecado que es la muerte, y al hacer eso, Dios se llevó la gloria porque castigó el pecado y al hacer eso nos salvó a los creyentes, ¿ok? Entonces, muy importante que nosotros veamos cómo Dios ve las cosas y cómo Él ve a la iglesia. Ahora, llegamos nosotros en el capítulo 1, en el versículo 4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ya dijimos algo muy importante que la palabra santo tiene que ver con separado para ser utilizado con un uso específico, un uso exclusivo de Dios, sí, separado específicamente para Él, ¿ya? Ahora, eso fue lo que Dios hizo en su soberanía, en su sabiduría, en su todo conocimiento eternal, ¿sí? Todas las características, todos los atributos de Dios son eternos. Y eso es muy importante porque permanecen siempre para la eternidad. Y eso quiere decir que Dios Todopoderoso ha estado presente desde siempre, ¿ok? Y ha sabido esto siempre, ¿sí? Para Él nada le toma por sorpresa. Entonces, quiero que hoy continuemos nuestra lectura de Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 5, ¿ya? Entonces, en Efesios capítulo 1, quiero que veamos lo que dice el versículo 5, ¿ok? Entonces, si usted tiene a la mano su Biblia, por favor, que la lea conmigo, ¿ok? Dice,
y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Estos dos versículos van juntos, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Ahora, en nuestro estudio dice lo siguiente. La siguiente bendición que Pablo menciona es que hemos sido adoptados a la familia de Dios como hijos adultos que no viven más en temor de ser castigados. Más aún, como hijos adultos, podemos reclamar inmediatamente nuestra herencia. Y aquí podemos ver Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 7. Ahora, antes de pasar a esto, quiero leerles lo que nos dice el comentario bíblico de William MacDonald respecto a esta sección. Sí, pongan mucha atención porque la, mucha gente se traba aquí. Aquí es donde que se atasca, ¿ok? Y generalmente alguien que no conoce a Dios o es un niño en Cristo se traba en esta sección. Por eso quiero leer lo que dice el comentario bíblico de William MacDonald en cuanto al versículo 5, ¿ya? Dice, la segunda bendición de la segunda bendición de la tesorería de la gracia divina es la predestinación o preordenación, aunque está en cierto sentido relacionada con la elección, no es lo mismo. La elección presenta la elección por parte de Dios de personas para la salvación, pero la predestinación es un avance sobre ello. Significa que Dios determinó por adelantado que todos los salvos serían también adoptados en su familia como hijos. Él podría habernos salvado sin hacernos sus hijos, pero escogió hacer ambas cosas. Muchas traducciones vinculan las dos últimas palabras del versículo 4 con el 5 como sigue. En amor, habiéndonos predestinado, esto nos recuerda del singular afecto que impulsó a Dios a tratar con nosotros de una manera tan llena de gracia. Dice, tenemos el hecho de nuestra gloriosa adopción en la frase habiéndonos predestinado en su amor, a la adopción de hijos. En el Nuevo Testamento, adopción significa la introducción del creyente en la familia de Dios como un hijo maduro, adulto, con todos los privilegios y responsabilidades de la relación filial, es de padre-hijo, ¿no? El espíritu de adopción implanta en el creyente el instinto de dirigirse a Dios como padre. Ahora, esto es muy importante porque Em, solamente el Espíritu Santo es el canal de esas bendiciones que vienen del Padre Celestial y que son dadas a través del Hijo Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el canal que transmite eso, ¿sí? Y ahora nosotros, hermanos amados, por estar en Cristo Jesús, tenemos todo lo que su Hijo tiene y esa es una de ellas, que somos llamados hijos de Dios por estar en Cristo Jesús, ¿sí? Por Él. Em, Miren ahora, mis hermanos amados, en Gálatas capítulo 4 y los versículos del 1 al 7, ¿ya? En sus Biblias, pocas páginas antes de Efesios, tenemos Gálatas capítulo 4 y los versículos del 1 al 7. Dice,
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, voy a hacer aquí una pausa porque esto es muy importante, ¿ok? El creyente nacido de nuevo, según lo que vemos en Efesios, por ser hijo, ahora tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que hace es que nos dirige al Padre, ¿sí? Fuimos salvos por la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo comunica la verdad a nosotros, que ahora somos hijos de Él y es el mismo Espíritu, a través del mismo Espíritu que al confiar en Él vamos al Padre, ¿sí? Entonces, em, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, recuerden que era una carta circular para dar a conocer a las iglesias de Asia Menor, y por ser una carta circular también es para nosotros, porque habla acerca de los creyentes que somos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo y que ahora en la iglesia local se refleja eso en cómo vivimos, cómo nos comportamos aquí en la tierra. Y la iglesia local muestra esto algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo pensamos? ¿A quién acudimos cuando nosotros estamos en problemas? Acudimos a qué sé yo, a las palancas, es una expresión cuencana, una expresión de aquí de Cuenca, o acudimos al tío, a la tía, a los papás, a los abuelos, o acudimos a nuestro Padre Celestial. Sí, Dios nos ve de esa manera y Él ya nos ha dado esta bendición. Ahora, todo esto es necesario creer a la palabra de Dios para poder aplicarlo. Entonces, por esa razón, los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo está dándonos todo lo que somos en Cristo Jesús para después, en los capítulos 4 hasta el 6, ver, por tanto, cómo debemos vivir. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda muchísimo el que sepamos que Dios nos ha adoptado a ser hijos de Él, adultos, ¿sí? Entonces, ahora, viendo eso, sí voy a repetir nuevamente lo que nosotros leímos en nuestro estudio y dice, la siguiente bendición que Pablo menciona es que hemos sido adoptados a la familia de Dios como hijos adultos que no viven más en temor de ser castigados. Y esto es algo de suma importancia, mis amados hermanos, porque cuando vemos las cosas como Dios las ve, también vemos y disfrutamos de una relación con Él de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que leímos en Gálatas 4? Que el Espíritu que fue enviado en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo clama, Abba Padre, que es papito mío, o sea, se dirige a Él. No va al tío, no va al vecino, va a Dios. Y eso solamente pasa cuando vemos las cosas como Dios las ve en el Espíritu, ¿sí? Em, Le mando como una tarea breve, ¿ya? Para que esté aquí hasta la próxima semana estudiando. Y es que al leer el libro de Efesios, la carta a los Efesios, anote cuántas veces se menciona el Espíritu Santo. Es muy importante, ¿ok? Revise, ¿sí? Más adelante le mandaré otras cosas que haga, pero esta es una de ellas, ¿ok? Revise y vea cuántas veces se menciona al Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, como sus hijos,
somos coherederos con Jesús. Y esto es muy importante. Es eso de coherederos habla acerca de lo mismo, ¿no? De recibimos lo mismo. Y todo lo que Él tiene y todo lo que Él es se convierte en nuestro. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Romanos 8 17 dice lo siguiente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el punto aquí es que acudimos al Padre, ¿sí? Una persona que ve las cosas como Dios las ve, que ha recibido esa adopción de hijo, es por el Espíritu Santo que acude al Padre. Pero cuando usted y yo andamos en la carne, es decir, en confianza en nosotros mismos, en confianza en la naturaleza pecaminosa que ya fue crucificada, no vamos a acudir al Padre, sino vamos a acudir a nuestras propias fuerzas, nuestro intelecto, y de seguro vamos a andar preocupados, de seguro vamos a andar miserables, porque todo está en nuestras fuerzas, ¿sí? El mundo piensa de esa manera, y si tú, hermano querido, estás pensando de esa manera, arrepiéntete, deja de ver las cosas así. Mira mejor las cosas como Dios las ve, basado en la verdad, y ahí no tienes temor de hacer y enfrentar la vida confiando en Dios. No importa lo que el mundo diga, lo que la gente diga, sino tú confías en Dios y vives de esa manera. Por eso tan importante el saber quiénes somos en Cristo Jesús, y Pablo da esto, ¿no? Sí, recuerden que cualquier comentario son bienvenidos para seguir estudiando y creciendo juntos, ¿ok? Ahora, hermanos amados, vamos a el versículo 6 de Efesios, ¿ok? En el versículo 6 de Efesios nosotros encontramos lo siguiente. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. La tercera bendición espiritual que Pablo quiere revelarnos es que somos aceptos ante Dios. Primero fuimos rechazados por Dios. ¿Cuándo fue esto? Con Adán, ¿sí? Por ser pecadores que en Adán, eh, Dios no comparte con el pecado, él lo rechaza, está separado de él y por eso Dios lo juzgó. Una vez juzgado, ahora está abierto el camino para estar con él. Y dice, la tercera bendición espiritual que Pablo quiere revelarnos es que somos aceptos ante Dios. Primero fuimos rechazados por Dios por ser pecadores en Adán, pero a través de Jesús hemos recibido aceptación total y completa, no por nuestras obras, no por nuestro buen comportamiento, porque si regresamos a ver en Romanos y vemos en el capítulo 3 los versículos 9 y 10, dice que no hay justo ni aún uno solo, ¿sí? Ni por más cara bonita, ni por más simpático o amable que pareciera ante las personas, eso no nos hace aceptos delante de Dios. Sí, el mundo acepta esas cosas, ¿no? El mundo acepta las apariencias, el mundo acepta todo lo superficial, pero Dios ve el problema adentro y ha dado la solución al problema del hombre que es su pecado y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora Dios nos acepta en Cristo Jesús. Siempre ha sido así. Siempre, siempre, siempre. Desde que Adán pecó, la aceptación para él era en base a la obra que Dios iba a hacer. Ahora para nosotros es en base a la obra que ya lo hizo en Cristo. ¿Sí? Y dice, antes éramos pecadores en Adán, pero a través de Jesús hemos recibido aceptación total y completa en el amado. Por eso dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, aquí, a la medida que Dios acepta a su Hijo Jesucristo, nos acepta a nosotros. Y esto es de mucha, mucha importancia que nosotros veamos eso, ¿sí? Miren conmigo
También en el comentario de William McDonald, sí, los que ustedes tengan este comentario es tremendo, de bendición tremenda, ¿ok? Miren lo que dice aquí. Al completar Pablo la gracia de Dios primero al elegirnos y luego al predestinarnos para que fuésemos sus hijos, interrumpe su meditación con este coro que es a la vez una exclamación. Es una explicación y una exhortación. Es una exclamación, una santa expresión de asombro ante las glorias trascendentes de tal gracia. Es una explicación de que el objeto y resultado de todos los tratos de Dios en gracia para con nosotros es su propia gloria. Se le debe adoración eterna por un favor tan incomparable. Observemos las condiciones de su gracia. Nos hizo literalmente o libremente aceptos, ¿sí? Los receptores de su gracia. Nosotros, el canal de su gracia en el amado, es por medio de Cristo Jesús. Finalmente es una exhortación. Pablo nos está diciendo, alabémosle por su gloriosa gracia, hagámoslo antes de proseguir. Y esto es muy importante, ¿sí? Cuando tú y yo, mi amado hermano, hermana, vemos las cosas como Dios las ve, a la luz de la verdad, sabiendo que el único que produce esto en nosotros es el Espíritu que clama al Padre o que se dirige a Él, es que nosotros vamos a decir, Señor, gracias. Me acerco a ti por lo bueno que tú eres, no porque yo sea bueno, no por em, no por mi idea absurda de ver las cosas, sino por ti. Entonces, amados hermanos, gracias a Dios por Él, ¿ya? Somos aceptos en Jesucristo. La aceptación que Dios nos da es en Cristo Jesús y solamente por el Espíritu Santo podemos sentirnos y vivir de esa manera, porque es en confianza la verdad, ¿sí? Recuerdan que en la introducción de estas lecciones nosotros dijimos que en Efesios nosotros vemos la vida como en la esfera superior, en la esfera celestial, para poder vivir aquí en esta esfera terrenal. Entonces, cuando vemos la verdad a la luz del Espíritu Santo mostrándonos, y es el Espíritu Santo que nos capacita para vivir la vida cristiana, también podemos vivir aquí en esta tierra como hijos. Es decir, ¿para qué voy yo a, a poner mi confianza en el hombre cuando creo en la verdad y sé que Dios me acepta como su hijo? ¿Sí? Quiero que vean conmigo en el Salmo 118 y el versículo 8. Ahora, les voy a dar un dato especial de este versículo, pero quiero que leamos primero, ¿ya? Salmo capítulo 118 o el Salmo 118 y el versículo 8. ¿Sí? Dice así, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ¿sabía usted que este salmo y este versículo 8 en especial, si nosotros hacemos la cuenta de todos los versículos de la Biblia y dividimos en la mitad, este cae en el mero centro? Entonces, Dios no se equivoca. Dios quiere que nosotros confiemos en Él únicamente. ¿Y cómo es eso posible? Solamente al ver la verdad a la luz de su palabra, lo que Pablo está diciendo que somos ahora, aceptos en el amado. Entonces, ¿por qué razón vamos a estar confiando en otras cosas, en otras personas y no en nuestro Dios? Por carnales, por incrédulos, ¿sí? Y cuando andamos así, no queremos.
nada con nadie. Pasamos tristes, viendo, no sé si ustedes han visto las gallinas, ¿no? Las gallinas cuando están caminando, están todo viendo al piso, ¿no? Ven los bichitos, ven las hierbitas y están picoteando, ¿sí? Pero un águila no puede cazar de esa manera. Un águila tiene que volar lo alto y ver las cosas desde arriba para poder contemplar todo el horizonte, todo el paisaje y ver dónde está la presa, dónde debe comer. Sí, el problema nuestro es que siendo águilas estamos viviendo como gallinas, picoteando las hierbitas, las miserias de este mundo, cuando podemos acudir a nuestro Padre Celestial en todo momento, no importa cuál sea la circunstancia. Y hermanos amados, que esto sea un mensaje para cada uno de nosotros, porque todos hacemos esto de no mirar a Él, sino mirar a las circunstancias y enfocarnos en nosotros mismos. Recuérdate, hermano, Dios te acepta en Cristo Jesús totalmente y solo por el Espíritu Santo podemos ver las cosas como Él las ve. Qué cambio, qué diferencia. Cuando tú andas en la carne, vas a comportarte como el mundo, vas a comportarte de una manera egocéntrica y vas a estar miserable. Pero sal de ahí, hermano, porque Dios nos acepta en Cristo Jesús. Y solamente por el Espíritu Santo podemos acercarnos a Él sin temor, ¿sí? Con total confianza en Él. Hermanos amados, hasta aquí llegamos en esta lección de Efesios el día de hoy. Y si ustedes tienen comentarios, preguntas, por favor, compártanlas. Recuerden que estos videos están grabados en nuestra página de IGB Cuenca. Pueden darle like a la página de IGB Cuenca para recibir las notificaciones que siempre estamos poniendo durante la semana. En nuestra página de YouTube o en el canal de YouTube, usted puede suscribirse y compartir esta información con otras personas también. Cuando usted se suscribe, lo único o la ventaja que tiene es que le avisa cuando nosotros vamos a estar compartiendo los estudios, ¿sí? Y si usted ya sabe cómo planificar lo que dijimos hoy día, es que a tal hora, el miércoles, 7 de la noche, estudio de Efesios, ¿sí? El viernes a las 5 de la tarde, estudio de video viernes. El domingo, estudio de sabios en Cristo a las 10 de la mañana. Y ya planifica ese tiempo, ¿ok? Mis amados hermanos, que nuestro Dios nos guíe a mirarle a Él. Y gracias por su palabra que nos anima y nos motiva a caminar dependiendo en Él. Saludos, hermanos amados.